Señores y señoras, niños y niñas, os esperamos a compartir el gran debut del circo, un espectáculo que ya ha recorrido inmensamente todas las ciudades de este nuestro querido mundo. Bienvenidos, bienvenidos al circo. Fuera de Agenda, temporada 10, lunes y martes de 13 a 15 horas. Entrevistas, invitados en piso, información, análisis, música en vivo. Fuera de Agenda, lunes y martes de 13 a 15 horas por Radio Libre 92.7 y radiotáctica.com.ar. Fuera de Agenda, un programa sin apuros. Que no soy el mismo, obvio que cambio. Si suena otra música es distinto lo que bailo. Yo sí tengo los huevos para hacerme cargo. Me adapto, vuelo rapto, no le escapo el contacto. Todo tan duro y la vida frágil. Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil. No tengo delirio, pero casi. No tengo delirio, pero sé que hay golpes que aguanto y otros no tanto. Y si me caigo, no me levanto. Hoy quiero dormir acurrucado como un gato. Aparecer mis sueños por lo menos así. Seguimos en Fuera de Agenda, 10ª temporada por Radio Libre 92.7 y radiotáctica.com.ar y las respectivas aplicaciones. Vamos a pasar una entrevista al profesor David Acuña, profesor de Historia, que dialogó con Juan Natalicio en Malvinas Causa Central, el nombre del programa, sobre la reconquista de Buenos Aires tras las invasiones inglesas del 12 de agosto de 1806. Este audio pertenece a Radiográfica de Buenos Aires. Les agradecemos y la escuchamos. Va a ser el tercer entrevistado del día de hoy. En 1806 se produjo una invasión inglesa a Buenos Aires y la reconquista. Y estamos cerca de aquellas fechas de lo que fue la reconquista de Buenos Aires. Y para hablar de esto estamos en comunicación con el profesor de Historia, amigo de la casa. Lo hemos escuchado varias veces aquí en Radiográfica y también lo hemos leído, autor de libros, David Acuña. David, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Sí, todo bien. Un abrazo para toda la audiencia. Muchas gracias. David, 1806 se produce la invasión inglesa a Buenos Aires. ¿Qué tenemos que saber, entender o qué querés plantear primero de aquella invasión? Bueno, primero que se da en un contexto más grande, que es la guerra anglo-española, que enfrentaba por un lado un bando que era el de España y Francia contra el de Inglaterra, Austria, Rusia, Suecia, centralmente por el control de los mares, de riquezas, ¿no? Es la época de la expansión todavía colonial europea. Así que en ese marco se da la invasión, ¿no? Un año antes los británicos habían tomado lo que hoy es Ciudad del Cabo, al sur de África, ¿no? Y se cruzaron el charco y decidieron probar suerte en Buenos Aires y no les fue tan bien. Y David, esto que resaltás es importante porque no es que fue como quieren a veces hacer creer, sobre todo desde Londres o Inglaterra, que bueno, era Popham que se mandó a hacer una expedición solitaria, sino era en un marco ya del Imperio Británico. No, claro, sí, esto es... nosotros en la historiografía argentina hablamos de la invasión como si fuera algo único, pero es en un contexto de batallas que se dan prácticamente en todos los mares del planeta, ¿no? Donde un británico se cruzara con un español, con un francés, entraban a los cañonazos. Esto era simple, ¿no? Y de lo que va a hacer, recuerdo, estamos conversando con David Acuña, de lo que es importante tener en cuenta. 1806, los ingleses desembarcan, toman Buenos Aires. ¿Qué hechos importantes de aquella invasión resaltás de lo que pasó en todos esos días que duró la presencia británica? Sí, fueron
46 días de gobierno británico y podemos resaltar cosas interesantes, tanto positivas como negativas. La negativa es que nuestra élite de la época, el cabildo, el consulado, juraron fidelidad. Apenas asumieron los británicos, juraron fidelidad y los británicos se quedaron con el tesoro real, digamos, del virreinato, como parte de la rendición que el virrey Sobremonte, Rafael Sobremonte, le ordena a Quintana negociar. Se calculan que fueron 40 toneladas de oro y plata. Algo así, para que te des una idea, y no muy descabellada, al día de hoy serían como 88 mil millones de dólares. Claro. Eso le permitió después a Gran Bretaña, con el tiempo y otros saqueos en otros lados, abrir lo que hoy sería el banco central de ellos, digamos. Eso como dato negativo. Y como dato positivo es que, a diferencia de las élites porteñas, quien llevó adelante la reconquista real fue el pueblo bajo, la plebe, como se decía en esa época. El gauchaje, los comerciantes, hombres, mujeres, de todas razas, hasta esclavos pelearon a las órdenes de Liniers, que era un francés que se hizo cargo de venir de Montevideo con milicianos. Recordemos que acá no había un ejército veterano, como se decía, sino que eran milicianos, vecinos, que en algún momento agarraban las armas, dejaban de laburar y entraban a combatir, a defender la ciudad. Y ahí déjame agregar, David, algo de una sí. investigación que hizo Néstor Forero sobre justamente todas esas invasiones y lo que pasa hasta 1825, que el oro de Buenos Aires, cuando los ingleses invaden, se lo reclaman a la élite, le dicen, no, me entregan el oro que se había llevado Sobremonte, que había dado la orden de que se vaya, o hacemos cosas tremendas a la población, y las élites fueron a buscar el oro para dárselo. También por eso lo plantean algunos como un robo inclusive y no una conquista de una invasión. Digo, también eso cuando decía lo de lo negativo me acordaba aquel laburo de Néstor. De ahí se produce esta invasión y después viene lo que va a ser la reconquista. Hay distintas batallas y a veces pasamos por la Plaza Miserere y por distintos lugares donde se combatió y lo ignoramos, digo, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no, David? Exacto, sí, la Plaza Miserere, que bueno, conocida como Plaza 11, fue uno de los lugares donde hubo algunas escaramuzas, pero centralmente es un lugar de concentración de las tropas de Liniers, que ya para el 6 de agosto están en las riberas de lo que hoy es Tigre, ¿no? Digo, el río Reconquista se llama Reconquista por eso justamente, en ese nombre se llamaba Río de las Conchas, y tenía la particularidad de que en el acuífero guaraní es el único río de la zona que corre de este a oeste, entonces permitía el canotaje, entrar con balsas, y eso es lo que le permitió fondear a las tropas milicianas de Montevideo en esa zona. Por eso es elegido esa zona. Para que la audiencia se ubique, es lo que hoy se conoce como Camino Los Remeros, Puerto de Fruto, hasta la altura de Panamericana y Camino al Buen Aire. Mirá, claro. Ahí está, la punta del Reconquista, y por ahí podés subir hasta el partido San Martín, Moreno, ¿no? Para ubicarnos también en nuestra geografía actual. Claro, claro, ¿no? que está bueno. Y ahí, bueno, se van dando distintas batallas hasta que se produce la reconquista de Buenos Aires y nos liberamos. David, nos escuchan, este programa se transmite por 3 radios de Entre Ríos, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Entre Ríos y otras radios también de allí de la provincia. Y me imagino, dice, bueno, estos porteños otra vez hablando de aquel suceso histórico de Buenos Aires. ¿Por qué, David, este es un hecho en realidad que trasciende y que es muy importante como nacionalidad y para toda la región? Bueno, primero que no es un episodio que transcurre en Buenos Aires, pero la reconquista no es porteña en sí misma. Acá tenemos hombres y mujeres, por ejemplo, Güemes, tenés un hombre del interior que participa de la reconquista. De hecho tiene una escena que Hollywood te haría 8 películas, donde Güemes a caballo con una tropilla de gauchos, aprovechando que el Río de la Plata estaba abajo, se toma la fragata Justín. O sea, que yo sepa,
a lo mejor algún oyente tiene otro dato, pero es el único episodio donde una caballería toma a caballo y a sable una fragata británica, ¿no? Y la aborda y toda su tropa es voluntaria. Y no son porteños, son de todos lados. Acá tenemos gente de la banda oriental, tropas que vinieron desde Asunción, lo que hoy es Paraguay, cordobeses, salteños, no... quien te diga que es una reconquista plenamente porteña, está equivocado, está equivocado. De hecho, el líder, que es Liniers, es francés también, ¿no? Y también la conciencia nacional que va a dar la reconquista de Buenos Aires. Sí, sobre todo porque la propia población tomó conciencia de que se podía liberar por ellos mismos, ¿no? Esto creo que va a tener, por lo menos es mi análisis y de otros tantos historiadores, que acá se empieza a jugar algún tipo de construcción identitaria, ¿no? Si bien son todos españoles, saben que no quieren ser británicos. Y eso es algo que se construye desde abajo hacia arriba, porque te vuelvo a repetir, la élite no tuvo ningún empacho en jurar fidelidad al conquistador. De hecho, hay cartas y memorias de Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, que describe lo lindo que son los soldados, que son rubios, que tienen uniformes. Claro, no les gustaban nuestros milicianos pardos, morenos, mestizos, como somos nosotros, gallegos. No les gustaba, ellos querían dientes blancos. Rubias, todo como cierto cipallismo de la actualidad. Pero bueno, invito a buscar esas cartas que seguramente están online y uno va a ver lo despreciable de los ricos de ese momento. Pero bueno, nada que nos sorprenda. David Acuña es profesor de historia, amigo aquí de Radiográfica. Encuentran artículos de él, también participaciones tanto en Punto de Partida o en otros programas, y recomiendo mucho leer a David. No va a ser la última vez que hablemos con él, me voy a tomar la amabilidad de molestarlo más seguido a David. David, sobre este hecho que en lo personal me parece fundamental y en este programa todos los años para esta fecha hago 2 o más notas sobre lo que fueron las invasiones inglesas. Cerrá como a vos te parezca sobre lo que fue la reconquista de Buenos Aires, la invasión inglesa. Cerrá como vos quieras esto. Mira, sobre todo una reflexión, no histórica, sino de sentir nacional. Digo, en ese momento, una aldea como Buenos Aires, que no era más que eso, una aldea con puerto, en el fin del mundo de un imperio, a fuerza de machete, algunas pistolas y sobre todo voluntad de la propia población, venció a un imperio, al imperio más grande del mundo. Hoy ese mismo imperio tiene 1/3 de nuestro territorio ocupado, no solo las Malvinas, ¿no? Cuando hablamos es todo el Atlántico Sur y la proyección a la Antártida. Más allá de las élites de esa época y de las actuales, no importa el color político, el pueblo puede liberarse, ¿no? Podemos dejar de ser colonia en la actualidad y tomar de esa gesta, aprender de ella, y que si tenemos voluntad, recursos no van a faltar como para dar la pelea. Lo importante es entender quién es el enemigo y quiénes son los amigos del pueblo. Yo cerraría con eso. Excelente, David. Muchas gracias por este rato e insisto, si no te molesta, te volveré a molestar en otro programa y con más tiempo para profundizar distintos aspectos de nuestra historia, además como el cierre que acabas de dar, llevarlo también a la actualidad. Un lujazo, David. Bueno, muchas gracias a vos por tenerme en cuenta. No, por favor. David Acuña, profesor de historia. Ya volvemos con Fuera de Agenda.